Hola, ¿cómo les va? Bueno, este es un video destinado a estudiantes de la materia Configuraciones Culturales del Sujeto Educativo en Primaria, correspondiente al tercer año del profesorado en Educación Primaria del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 125. Se trata en este caso de la segunda parte de la devolución a la guía de lectura número 4, que fue la última actividad que les propuse antes del receso invernal, con lo cual esta devolución está llegando con bastante demora. De hecho, estuvo disponible antes la devolución a la guía de lectura número 5 que la de la guía de lectura número 4. ¿Sí? Como dije, está la segunda parte de la devolución. Les dejo en la descripción del video el link de la primera parte. Es conveniente mirarlos en orden, dado que comenzaré el recorrido que les quiero proponer hoy, dando por sentado lo dicho en la primera parte de esta devolución. ¿Sí? En relación a la demora con que llega esta devolución, como ya les aclaré en el video previo, creo que no deja de constituir una ventaja, dado que en este tiempo de lecturas y reflexión creo haber podido darle una mayor claridad al orden de nuestros conceptos y creo haber logrado una mayor y más precisa articulación entre los autores y las corrientes de pensamiento que visitamos a lo largo de la materia. En la primera parte de esta devolución, es decir, en el video anterior, repuse las respuestas a las primeras tres preguntas de la guía, relativas a una primera sección de este libro, Antimanual de Filosofía de Michel Onfray. Luego les compartí dos aclaraciones o comentarios críticos que podríamos hacerle al texto de Onfray, siguiendo en primer lugar a Michel Foucault, ¿sí? Y a su novedosa concepción del poder, ¿sí? Esbozada en este libro, La historia de la sexualidad, el tomo 1, llamado La voluntad de saber. Y en segundo lugar, distinguiendo el concepto sociedades disciplinarias, que propone Foucault en este libro, Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, con el concepto sociedades de control, propuesto por Gilles Deleuze en su texto Post-Scriptum sobre la sociedad de control, que está compilado en este libro, que se llama Conversaciones. ¿Sí? Pero aclaremos que la única bibliografía obligatoria de este recorrido eran las páginas de Michel Onfray, ¿sí? Con las que realizaron las primeras preguntas de la guía. El resto de los materiales constituyen bibliografía complementaria y su exposición tenía como motivo preparar la cancha para lo que vamos a charlar a continuación. ¿Sí? El plan de este video es partir del análisis de Guillermina Tiramonti en su texto La fragmentación educativa y los cambios en los factores de estratificación, que forma parte de este libro, La trama de la desigualdad educativa, mutaciones recientes en la escuela media, para luego reponer el resto de las preguntas de la guía número 4 relativas a la conferencia de Daniel Campione. El texto de Tiramonti ustedes lo trabajaron además en la guía de lectura número 6, así que aprovecharemos esta instancia simultáneamente como devolución a dicha actividad. ¿Sí? En el transcurso de la exposición apelaremos lateralmente a otros autores y a otros textos a los efectos de condimentar nuestra reflexión, pero repito, así como la bibliografía obligatoria trabajada en el último video era únicamente el texto de Onfray, en este caso los materiales obligatorios son únicamente el texto de Guillermina Tiramonti relativo a la guía de lectura número 6 y la conferencia de Daniel Campione relativa a la guía de lectura número 4. ¿Sí? Dicho todo esto, comencemos. Habíamos señalado, de la mano de Foucault, ¿sí? Habíamos dicho que hacia el final de su vida Foucault y decididamente Gilles Deleuze, en el texto que mencionábamos antes, vaticinan, ¿sí? La llegada de una nueva época. Deleuze llama sociedades de control a una nueva forma de organización social que se basa en un régimen empresarial o mercantilista y que se manifiesta en la crisis de las instituciones disciplinarias. ¿Se acuerdan?
la escuela, la cárcel, la fábrica, el cuartel militar, el hospital psiquiátrico, etc. El paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control era entonces el paso de las instituciones de encierro hacia un control a cielo abierto, un control al aire libre, ¿sí? El paso del ser humano encerrado al ser humano endeudado, ¿sí? Aunque leímos un pequeño pasaje dedicado a las transformaciones en el ámbito productivo, nos encargamos de señalar que Deleuze rastrea y pone en sintonía transformaciones que tienen lugar en muy diversos aspectos de la vida social. Tras este relevamiento de concepciones del poder y de diagnósticos de época, de la mano de Guillermina Tiramonti, volveremos a situar el debate en torno a la institución que nos interesa pensar en nuestra materia, la escuela. Cabe destacar que no es para nada arbitraria la selección de materiales que he utilizado para arribar a este texto. La propia Tiramonti referencia las obras de Foucault y Deleuze como marco teórico de su exposición, dice la pedagoga argentina. En la sociedad del control, de la que hablan Deleuze, Hart y Negri, el poder se ejerce a través de maquinarias que organizan directamente los cerebros a través de los sistemas de comunicación y las redes de información. La sociedad del control podría caracterizarse por una intensificación y una generalización de los aparatos normalizadores del poder que animan internamente nuestras prácticas comunes y cotidianas, pero, a diferencia de la disciplina, se trata de un control que se extiende mucho más allá de los lugares estructurados de las instituciones sociales a través de redes y flujos. Para Deleuze, atravesamos una crisis generalizada de todos los lugares de encierro. Son los interiores familiares, escolares, profesionales, etc., los que están en crisis. Y un poquito más abajo, dice Tiramonti, hasta aquí la explicitación de los marcos que estructuran la acción. En adelante presentaremos un análisis de los modos específicos en que los diferentes agentes educativos se articulan con los condicionantes de la acción descritos. Como ya adelanté entonces en el video anterior, lo que les quiero proponer es que hagamos una suerte de traducción del diagnóstico global del cambio de época que propone Deleuze a la reflexión más acotada, ¿sí?, más situada, que lleva a cabo Tiramonti relativa a cómo impacta en la educación argentina este cambio de época. Entonces, yo les proponía que pongamos en relación, por un lado, el concepto Foucaultiano y deleuziano de sociedades disciplinarias, ¿sí?, con lo que Guillermina Tiramonti llama la segmentación estadocéntrica. Y, por otro lado, que pongamos en relación el concepto deleuziano de sociedades de control con lo que Tiramonti llama la fragmentación del libre mercado, ¿sí? Quizá la novedad entonces de esta manera de plantear el problema, ¿sí?, sea la figura del Estado, ¿no? Digo, la novedad en relación a nuestra exposición del video anterior tiene que ver con tematizar la figura del Estado, ¿sí?, en relación a este primer modelo, el modelo de las sociedades disciplinarias, ¿sí?, ya que en cuanto al elemento mercantilista o empresarial de la sociedad de control ya nos habíamos detenido de la mano de Deleuze. Además, como ya llevamos dicho en devoluciones previas, no es lo mismo pensar a la institución Estado desde Europa, ¿sí?, en este caso desde Francia, que es desde donde escribe Deleuze, que desde Latinoamérica, ¿sí? En ese sentido, el texto de Tiramonti no solo me invitó a revisar mis lecturas sobre Foucault y Deleuze, sino que también me sugirió nuevas lecturas, ¿sí? Tal es el caso de la obra de Juan Carlos Tedesco. Tiramonti referencia la obra más importante o más difundida de este pedagogo argentino, ¿sí?, llamada Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1945, pero consultando la obra de Tedesco por internet me resultó atractivo un título más reciente, lo último que publicó en vida Tedesco, que es este libro de 2012, que se llama Educación y Justicia Social en América Latina, ¿sí? Bueno, esta es una práctica bien saludable, ¿no? Muy saludable.
cuando nos parece interesante alguna reflexión en un texto y el autor o autora que leemos se apoya para pensar tal o cual fenómeno en alguna otra bibliografía, bueno, entonces para profundizar ese aspecto, bien podemos indagar, ojear, ¿sí? O leer a ese otro autor o autora. Cada lectura nos irá conduciendo a otras y esto nos dará mayores herramientas, ¿sí? Mayor cantidad de herramientas para pensar la realidad. Dice Juan Carlos Tedesco en relación a la precariedad del Estado-Nación en América Latina. A diferencia de los países centrales, el rasgo más significativo del proceso de construcción de los estados nacionales en América Latina fue su escasa capacidad para incluir al conjunto de la población en los círculos de participación social, ya se tratara del mercado de trabajo, de la ciudadanía política o de la socialización en patrones culturales comunes. Al respecto, es importante recordar que en los procesos vividos en los países centrales, la construcción de los estados nacionales estuvo asociada al desarrollo industrial, al ejercicio de la ciudadanía y a la instalación de la democracia como sistema de gobierno. En nuestra región, en cambio, las actividades productivas estuvieron basadas en la explotación extensiva de recursos naturales, cuya propiedad estaba muy concentrada y el poder político conservaba formas oligárquicas. En los países con fuerte presencia indígena, la exclusión del ejercicio de los derechos políticos fue una constante, así como la exclusión de las mujeres en el caso de la población blanca o mestiza. La democracia y el sufragio universal fueron conquistados recién a principios del siglo XX y solo en aquellos países que expandieron tempranamente el acceso a la educación. Sin embargo, aún en estos casos, la estabilidad democrática fue precaria y también desde muy temprano la vigencia de los principios democráticos fue interrumpida por recurrentes golpes de Estado. La precariedad de los procesos de inclusión social en América Latina permite sostener la hipótesis según la cual el proyecto de socializar a toda la población en los valores vinculados a la unidad nacional a través de la escuela fue asumido solo por el sector ilustrado de la clase política. Tanto los sectores económicamente dominantes vinculados a la explotación extensiva de recursos naturales como los representantes de patrones culturales tradicionales, en particular la Iglesia Católica, resistieron o adhirieron pasiva o débilmente a la universalización de la socialización escolar moderna. Bien. Bueno, una cita un poco larga. ¿Qué estaría señalando Tedesco? Primero algo que venimos señalando desde el comienzo de la cursada y algo que ustedes están trabajando en este momento en el marco de la actividad relativa a la efeméride del 12 de octubre. Las categorías o conceptos europeos o norteamericanos no siempre nos sirven para entender nuestra realidad latinoamericana o nuestroamericana, como diría Martí. ¿Sí? Como dice Diego Singer en el texto que les pedí que leyeran, ¿sí? Que tengo por acá, me refiero a políticas del discurso, intervenciones filosóficas en la escuela, ¿sí? Como dice Diego Singer, somos mestizos. ¿Sí? Es urgente que advirtamos, que reconozcamos el carácter mestizo, ¿sí? El carácter latinoamericano de nuestra identidad, ¿sí? La Latinoamérica que nos habita. ¿Sí? Porque el riesgo o el costo de no hacerlo es seguir reproduciendo el racismo, ¿sí? Ese concepto fundacional de los estados-nación modernos del que estuvimos conversando de la mano de Federico Pita, ¿sí? Que en particular en Argentina está también atravesado por este mito de la Argentina blanca, ¿no? Donde se refuerza la referencia eurodescendiente y se invisibiliza, se extranjeriza y se niega el componente originario y el componente afrodescendiente, ¿no? Entonces, somos el resultado de un enorme y multiforme proceso de conquista y colonización, y esto no es simplemente un dato histórico, ¿sí? No es simplemente un hecho del pasado, ¿sí? Sino que esa conquista y esa colonización se reproduce en la actualidad, se reproduce más allá de las independencias políticas de los estados americanos, en una serie de prácticas, de instituciones y de marcos conceptuales que llamamos
colonialidad. ¿Sí? Entonces, Tedesco, al señalar la precariedad de los Estados-nación en América Latina, está señalando justamente que a la hora de hacer un diagnóstico de época, no solo es fundamental la variable temporal, sino también la espacial, ¿sí? Podríamos decir la variable geopolítica. ¿Sí? A este respecto, dice Guillermina Tiramonti: preguntarse hoy por el lugar de la escuela en la sociedad exige considerar el conjunto de transformaciones por las que están atravesando las sociedades del mundo actual y dar cuenta de la especificidad que esos fenómenos tienen en espacios periféricos como el nuestro. Y un poco más abajo, construcciones teóricas de enorme impacto en el desarrollo de las ciencias sociales, parecerían haberse transformado en un marco conceptual con escasa potencialidad explicativa. ¿Sí? Bueno, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? En unos minutos nos detendremos en este tema de la mano de Tiramonti, ¿sí? Pero me interesaba destacar también otro elemento de esta cita de Tedesco que les leía antes, ¿no? Cuando él referencia la heterogeneidad de situaciones en el interior de América Latina, destaca que aquellos países que expandieron tempranamente el acceso a la educación, ¿sí?, lograron luego también un temprano acceso a la ciudadanía de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, me interesa destacar esto porque cuando charlemos en la próxima actividad, ¿sí?, sobre la historia del feminismo, vamos a advertir que uno de los primeros reclamos de los movimientos feministas es el acceso a la educación, justamente bajo la sospecha de que a partir de la posibilidad de educarse, uno o una consigue ciertas herramientas para comprender y para transformar la sociedad. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, entonces, metámonos en el texto de Tiramonti. Como dijimos, la autora parte de un diagnóstico de cambio de época. ¿Sí? En la presentación general de la obra dice, por ejemplo, es claro que habitamos un espacio de derrumbe de las certezas conceptuales, de los mitos identitarios de la nación y de las instituciones con las que se tejió el entramado de la sociedad moderna, ¿no? Estamos entonces en un cambio de época, ¿sí?, desde la modernidad hacia otra situación. ¿Sí? Un poquito más abajo dice: sin embargo, el pasado constituye parte del presente. Los sujetos sufren condicionamientos sociales y culturales que obligan a situarlos en el nuevo campo social y cultural. Nuestros mitos, aún destruidos y sometidos a una revisión que los desmiente, abonan nuestra mirada sobre el presente, y las instituciones heridas y deshilachadas ocupan un lugar en el espacio social y luchan por permanecer, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá Tiramonti está destacando, ¿no?, que el mito de la nación argentina, ¿sí?, recién hablábamos, el mito del país blanco, del país eurodescendiente que está un poco desubicado en Latinoamérica, ¿no?, esta concepción del sentido común que nos interesaba discutir. Este país blanco, eurodescendiente y con posibilidades universales de ascenso social, ¿sí?, este mito ya no funciona, está diciendo Tiramonti, básicamente, ¿no? Entonces, esto no es simplemente hacer historia, como decíamos antes, no es solamente una cuestión erudita, sino que tiene que ver con pensar el presente. ¿Sí? Si tuviéramos que presentar el texto de Tiramonti a grandes rasgos, diríamos que tiene dos grandes partes, ¿no? Una primera parte de fundamentación teórica, que tiene un carácter interdisciplinario, es decir, donde la pedagoga bebe de las aguas de distintas disciplinas, y una segunda parte donde se ponen en juego dichos conceptos en una investigación que podríamos caracterizar como relativa a la sociología de la educación, ¿no? En la guía de lectura número 6, en lugar de proponerles que respondan, les pedí que formularan preguntas al texto, ¿sí?, de acuerdo a una serie de criterios o parámetros. Bueno, debo decir que, a juzgar por sus trabajos, por los trabajos que entregaron, creo que las y los interpeló mucho más esta segunda parte del texto que la primera, ¿sí? Sin embargo, durante esta exposición yo me voy a detener en la primera parte del texto, ¿sí?, a no tenerle miedo a la parte teórica, ¿no? A no tenerle miedo porque
de nuevo, el incorporar este tipo de herramientas, ¿sí?, de conceptos, nos va a permitir, ¿sí?, entender mejor nuestras propias realidades, nuestras propias situaciones. Cabe señalar también que el libro de Tiramonti es del año 2004, ¿sí?, con lo cual el análisis más localizado que propone Tiramonti en la segunda mitad del texto, esta investigación sociológica que referenciaba recién, bueno, podría ser revisada, ¿no? Cabría entonces agregarle ciertos factores, ciertas herramientas teóricas y también transformaciones concretas en las estrategias familiares e institucionales que se han dado en los últimos 15 años, ni que hablar de este 2020 tan excepcional que estamos viviendo. Entonces, volviendo al diagnóstico de cambio de época, veamos el vocabulario que nos propone Tiramonti para pensar la educación, ¿sí? El modelo societario con el que se organizaron las sociedades latinoamericanas desde fines del siglo XIX hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX tuvo al Estado como eje articulador del conjunto de la sociedad. Bien, desde el título entonces de la guía hablábamos de estadocentrismo, ¿sí? Pero ¿qué sería esto, no?, del estadocentrismo? Bueno, dice Tiramonti, la centralidad del Estado en la organización de la sociedad otorgó a la política un lugar decisivo en la definición de los criterios de integración social y en la construcción de las redes institucionales destinadas a regular, controlar y administrar la actividad social, ¿sí? Esto ya lo habíamos adelantado, ¿no? A continuación, Tiramonti destaca la heterogeneidad latinoamericana, que también señalamos ya de la mano de Tedesco, y señala como particularidad del caso argentino la matriz igualitarista, ¿sí? Dice Tiramonti. Nos detendremos brevemente en el derrotero de las clases medias, que fueron una pieza clave en la construcción del mito igualitario argentino, que entró en crisis a partir de la brutal desigualdad generada por la implantación de un nuevo modelo de acumulación. Este sector, conformado en general por hijos de inmigrantes, se desacopló de la situación de origen a través de una estrategia que combinaba la obtención de credenciales educativas con la incorporación a un mercado de trabajo que se diferenciaba y ampliaba como consecuencia de la beneficiosa articulación del mercado nacional con el intercambio internacional. Bueno, nosotros ya destacamos, de la mano del politólogo Federico Pita, cómo quedan afuera de esta matriz igualitarista, o cómo son subalternizados, cómo son subordinados, ¿sí?, otros sectores de la sociedad argentina, aquellos que no descienden justamente de los barcos europeos, ¿no?, sino que ya habitaban ancestralmente estos territorios, o bien que fueron traídos contra su voluntad en las bodegas de los barcos como mano de obra esclavizada, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo voy exponiendo, voy tejiendo relaciones, ¿sí?, con los conceptos previos, con los textos o autores que visitamos antes, ¿no? Esta es una destreza que hay que entrenar. El desafío es no estudiar los textos o los temas como compartimentos estancos, ¿sí?, sino tratar de arriesgar relaciones, retroalimentaciones, críticas, etc., ¿sí? Este era un poco el objetivo del primer parámetro o criterio que les propuse a la hora de formularle preguntas al texto de Tiramonti. Fíjense esta frase. La escuela estuvo doblemente asociada a este espacio común. Por una parte, como portadora de una propuesta universalista que expresaba el conjunto de los valores, los principios y las creencias en los que se fundamentaba la comunidad, a la que debía incorporarse a las nuevas generaciones. Y por otra, como dispositivo de regulación social y en consecuencia como instrumento de gobernabilidad. Es muy similar, ¿sí?, esta frase de Tiramonti a la tensión, ¿sí?, que marcaba Pablo Pinó, ¿sí?, que nosotros utilizamos para presentar esta guía de lectura número 4, ¿no? La escuela como dispositivo de control, ¿sí? Recuerden las preguntas relativas al texto de Onfray que ya conversamos en el video pasado,
y la escuela, por otro lado, ¿no? Como posibilidad de acceso a derechos, que es el tema justamente de la conferencia de campeones que vamos a analizar a continuación. ¿Sí? Entonces, diagnóstico de Tiramonti, crisis del modelo estadocéntrico, ¿no? De esta institución de precaria constitución, en el caso latinoamericano, como decía Tedesco, ¿sí? De esta institución que se encargaba hasta aquí de regular, de administrar las instituciones disciplinarias, las instituciones de encierro. ¿Sí? Crisis del Estado, o más precisamente del lugar central que ocupaba el Estado hasta las últimas décadas del siglo XX. ¿Sí? Esa crisis la podemos leer en muy diversos aspectos de la vida social, sirviéndose, por ejemplo, de conceptos del sociólogo Zygmunt Bauman. Tiramonti refiere, por ejemplo, el paso de la ética del trabajo a la estética del consumo. Dice Tiramonti: ahora bien, ¿qué efectividad puede tener en una sociedad que genera desocupación un cuerpo normativo fundado en una ética que tenía como supuesto la incorporación de los individuos a la sociedad a través del trabajo? ¿Cómo mantener como marco regulatorio las normas que proceden de este principio ético entre individuos que no tienen acceso al trabajo? El derrumbe de la sociedad salarial supone también la caída de los marcos normativos. La estética del consumo, que ha reemplazado la ética del trabajo en la función de articular a los individuos al orden social, es impotente a la hora de establecer una norma para aquellos que carecen de capacidad de consumo y son interpelados por el nuevo mandato a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Yo lo que les quiero compartir es en relación a esto, es un fragmento de este libro sobre la educación en un mundo líquido, justamente de Bauman, donde el sociólogo europeo dice lo siguiente: expresado con las famosas palabras de George Ritzer, los supermercados son nuestros templos. Y yo añadiría, la lista de la compra es nuestro breviario, mientras que los paseos por los centros comerciales se han convertido en nuestros peregrinajes. Nuestras emociones más intensas consisten en comprar de forma impulsiva y luego liberarnos de las posesiones que ya no son lo suficientemente atractivas para, en su lugar, colocar unas que nos resulten más atractivas. La plena satisfacción del placer del consumidor significa la plenitud vital. Compro, luego soy. Comprar o no comprar, esta es la cuestión. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la secularización de la mano de Pinot, ¿sí? En su texto que forma parte de este librito que trabajamos hace algunas unidades? Bueno, Pinot hablaba del docente como un sacerdote laico de la modernidad, ¿no? Bien, acá lo que estamos viendo es que esa centralidad que tenía el Estado en la modernidad y que tenían, ¿sí?, sus instituciones disciplinarias, ¿sí?, esa centralidad que tenía, por ejemplo, la escuela y el docente como un sacerdote laico, es una centralidad que está en crisis, ¿no? Y esa sacralidad secularizada ya no se rastrea entonces en las instituciones disciplinarias, en la escuela y en la palabra del docente, o en la fábrica y en la ética del trabajo, ¿no? Sino que lo que ha devenido sagrado es el consumo. Los shoppings son templos de nuestra época, dice Bauman, ¿no? El goce se ha vuelto un imperativo de nuestra época. Pero claro, no todos acceden a la capacidad de consumo, ¿sí? Porque las desigualdades que produjo la modernidad, lejos de subsanarse con su crisis, con la crisis de la modernidad, se exacerbaron, ¿sí? Entonces, no nos vamos a detener en esto, pero Tiramonti propone dos conceptos para pensar cómo impacta esta nueva lógica social sobre los sujetos privilegiados, por un lado, y sobre los sujetos marginados, por otro, ¿no? En el primer caso ella habla de individuación y en el segundo caso de individualización. Entonces, esta exacerbación de las desigualdades es el resultado de la crisis del Estado
como articulador de segmentos. ¿Sí? Este cambio de época que produce, lo que produce son fragmentos. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el segmento y el fragmento? Lo vamos a leer a Tiramonti. La ruptura de la organización estadocéntrica de la sociedad transforma en inadecuado el concepto de segmento, que hace referencia a la existencia de un campo integrado, y habilita pensar el espacio social y educativo como un compuesto de fragmentos que carecen de referencia a una totalidad que le es común o un centro que los coordine. ¿Sí? Esa sería la diferencia, la pérdida entonces de la unidad, ¿sí? La pérdida de una referencia única, ¿sí? Que nuclee, ¿sí? Que opere como centro. Entonces, de esa centralidad que ocupaba el Estado en las sociedades disciplinarias, ¿sí? Con todas las limitaciones del caso y con todas las desigualdades que producía este modelo, pasamos a una sociedad, ¿sí? Fragmentada, ¿sí? A una sociedad que Deleuze llamaba sociedad de control, ¿sí? Y donde, lejos de subsanarse las desigualdades estructurales de la modernidad, se exacerban, ¿no? Y entonces esta libre competencia mercantilista lo que hace es profundizar esas desigualdades, ¿sí? Seguir privilegiando cada vez más a los sujetos privilegiados y seguir marginando cada vez más a los excluidos, ¿sí? Los fragmentos entonces no tienen referencia a una totalidad común. Por eso la guía de lectura número 6 llevaba por título justamente de la segmentación estadocéntrica a la fragmentación del libre mercado. Bien, vamos a meternos ahora entonces en el resto de las preguntas de la guía número 4 relativa a la conferencia del sociólogo Daniel Campione y que llevaba por título dicha conferencia Gramsci, contracultura y hegemonía. ¿Sí? La pregunta número 4 de la guía de lectura número 4 decía lo siguiente: ¿en qué consiste la batalla contracultural o contrahegemónica que propone Daniel Campione? Bien, lo primero que hay que señalar es que Campione, apoyándose en conceptos del pensador italiano Antonio Gramsci, está postulando la necesidad de dar una discusión, ¿sí? De librar una batalla, ¿sí? De luchar contra cierta cultura. Por eso en la pregunta aparece el concepto contracultural, ¿sí? Se trata de discutir cierta cultura hegemónica, ¿sí? Cierta cultura dominante, por eso hablamos de contrahegemonía. Ahora bien, ¿cuál es el relato hegemónico que Campione nos invita a discutir en esta conferencia? Bueno, es justamente el discurso que avala, que justifica, que insiste en la necesidad de la privatización de la educación argentina, ¿sí? Como resultado de esta crisis del Estado como institución central del entramado social, que charlábamos recién de la mano del texto de Tiramonti, Campione señala, ¿sí? Un fenómeno que es la proliferación de instituciones de educación privada, la proliferación también de mecanismos de privatización al interior de la propia estructura de la educación estatal, y finalmente mecanismos de pauperización o debilitamiento de la educación estatal que llevan a que cada vez más integrantes de la sociedad crean que es preferible la educación privada por sobre la educación estatal. Ahora vamos a analizar cada uno de estos elementos, ¿no? Pero insistamos, Daniel Campione nos señala que es urgente dar la batalla, dar la discusión al discurso, ¿sí? De la clase dominante, que es reproducido cada vez por un número mayor de argentinos y de argentinas, un discurso según el cual la educación privada es mejor, es preferible a la educación estatal, ¿sí? Contra esto, Campione dice no, ¿sí? Dice, bueno, discutamos ese discurso. ¿Y cómo damos esa batalla? Bueno, de diferentes formas. Nosotros, por ejemplo, desde las aulas, ¿sí? Defendiendo y mejorando en la medida de nuestras posibilidades la educación estatal. Veamos si esto se aclara de la mano de la siguiente pregunta. La número 5 decía lo siguiente: ¿en qué sentido, según Campione, la concepción reinante en el sentido común posiciona a la educación pública en un lugar residual
¿Qué quiere decir? Que la avanzada privatista en la educación argentina tiene que ver con el afianzamiento de la hegemonía del gran capital. ¿Sí? Es una de las frases de la conferencia de Campione. Bueno, como ya señalamos con Tiramonti, las clases dominantes de Argentina y las clases dominantes a nivel global son los únicos beneficiarios del cambio de época, ¿no? De este paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Las clases dominantes son las únicas beneficiarias de la crisis del Estado como eje articulador del conjunto de la sociedad. ¿Sí? El hecho de que el Estado sea reemplazado por el libre mercado implica que la única lógica social válida es la competencia. ¿Sí? Ahora bien, lo que no se aclara generalmente cuando se aplaude este modelo es que no todos estamos en el mismo punto de partida como para competir, ¿no? Lo señalamos de la mano de Federico Pita. La modernidad produjo desigualdades sistemáticamente, estructuralmente. ¿Sí? Ahora bien, la crisis de la modernidad acontecida en las últimas décadas, el advenimiento de las sociedades de control, de la fragmentación del libre mercado, de la modernidad líquida, de la globalización, del neoliberalismo, del neocolonialismo, o como queramos llamarlo, ¿sí? La crisis del estadocentrismo, lejos de resolver las desigualdades estructurales de la modernidad, lo que hace es profundizarlas. ¿Sí? Los sujetos privilegiados son cada vez menos y cada vez más privilegiados. ¿Sí? Los sujetos marginados somos cada vez más y cada vez más marginados. ¿Sí? Esta crisis del modelo estadocéntrico es también la crisis de la escuela y en general de la educación estatal. ¿Sí? Como expresión educativa de este régimen empresarial y mercantilista, afloran aquí y allá instituciones educativas privadas. ¿Sí? Campione denuncia que son muy pocos los requisitos, ¿sí?, que se le pide a una institución para poder dictar educación privada, ¿sí?, y no son controlados desde el Estado los contenidos que se dictan y la forma en la que se acreditan esos contenidos, ¿no? Estas instituciones ofrecen carreras que se aprecian de ser muy actuales, muy novedosas, ¿no?, justamente por estar en sintonía con este espíritu mercantil o empresarial, ¿sí?, marketing, publicidad, etc. Y estas instituciones ofrecen además una serie de comodidades, ¿no?, educación a distancia, seguimiento personalizado, etc. ¿Sí? Van cooptando con salarios y otros beneficios planteles docentes y con el paso del tiempo logran reemplazar a las instituciones públicas en el imaginario, ¿sí?, de expectativas de la sociedad, ¿no? Paralelamente, estos sectores dominantes que se ven beneficiados por esta lógica de la competencia, a veces abiertamente desde la dirigencia política, a veces más veladamente desde los medios de comunicación y desde otras instancias de la sociedad civil, logran empobrecer, desmantelar, debilitar la educación pública para instalar justamente en el sentido común la creencia generalizada de que la educación privada es mejor y de que la escuela pública es para aquellos que no tienen más remedio que caer en ella, ¿no? En ese sentido, ocuparía un lugar residual, un lugar para los que sobran. Por todo esto, Campione destaca que no es mecánico, ¿sí?, no es evidente, pero que en última instancia la avanzada privatista en la educación argentina afianza el privilegio de las clases dominantes, de aquellos que están muy bien posicionados para la competencia del libre mercado. ¿Sí? La pregunta número 6 decía: ¿cuál es el diagnóstico de Campione en relación a la actualidad de la educación pública en la Argentina? ¿Y cuál es el paralelo que postula en relación al servicio de salud pública? Bueno, habría que aclarar que la conferencia de Campione tiene 5 años, ¿no? Las reflexiones sobre la salud pública seguramente deberíamos recapitularlas al calor de este 2020. Pero lo que estábamos señalando en relación a la educación, ¿sí?, la avanzada privatista, Campione señala que lo podemos comparar con lo que ya pasó en el ámbito de la salud, ¿no? La avanzada privatista en el ámbito de la salud en Argentina es categórica, es evidente. ¿Sí? Y podríamos hacer paralelos, ¿no? La emergencia de instituciones privadas de salud, ¿no?, de clínicas, de centros de diagnóstico, etc. La introducción de mecanismos privatizadores al interior de la salud pública, ¿no?, que otra cosa son las obras sociales.
y el progresivo desmantelamiento del sistema público que nos lleva a considerarlo algo de carácter residual, ¿no? Repito, todo esto se está teniendo que revisar forzosamente a la luz de la pandemia, ¿no? Y ojalá podamos recapitular el papel de la salud pública a la luz de este evento tan movilizante. Pero básicamente lo que dice Campione es, esto ya nos pasó en la salud pública, ahora está sucediendo con la educación, tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que dar una batalla contrahegemónica. Lo cual, por supuesto, no implica que no tengamos que hacer modificaciones o que motorizar transformaciones en la educación pública. Y en ese sentido, la pregunta número 7 decía, ¿qué quiere decir la frase? Ni la ingenuidad sarmientina ni el fatalismo determinista. ¿En qué sentido el desafío educativo consiste en recuperar la convicción de que las bases mismas de nuestra sociedad pueden ser discutidas? Con esta frase Campione está haciendo un doble movimiento. Por un lado, señalar las limitaciones o la precariedad, si tomamos la palabra de Tedesco, con que la educación estatal impulsó lo que Tiramonti llama la matriz igualitarista. Es decir, la defensa de lo estatal por sobre lo privado no debe impedirnos criticar aquellos elementos constitutivos del modelo estadocéntrico, como el patriotismo que cuestiona Campione, ¿no? Así como el fenómeno del racismo que nosotros estuvimos trabajando. Campione referencia dos figuras históricas: José María Ramos Mejía, el pensador positivista que diseñara los rituales patrióticos que se llevan a cabo todavía hoy en todos los niveles de la educación estatal, y menciona la campaña del desierto y la campaña del Chaco, ¿no? Quizás los más importantes eventos del genocidio indígena durante la historia de la Argentina independiente o republicana. Entonces, cuidado, nos dice Campione, ¿no? Con esto que él llama la ingenuidad sarmientina, ¿no? Con ser ingenuos, ¿sí? Cuidado con ser ingenuos y pensar a la educación pública argentina simplemente como una conquista social, un acceso a derechos que hará posible la matriz igualitarista. Quiero decir, esto es cierto, ¿sí? Pero no debe impedirnos advertir que los mismos intelectuales que diseñaron y pusieron en práctica este sistema educativo, Sarmiento, Roca, Ramos Mejía y muchos más, ¿sí? Tenían concepciones profundamente racistas y excluían, ¿sí? Sistemáticamente poblaciones indígenas, afrodescendientes, mestizas, ¿sí? Del acceso a la nación, ¿no? Ya sea con violencias manifiestas, como en el caso de la campaña del desierto y la campaña del Chaco, ya sea con mecanismos más silenciosos y sutiles, ¿no? Entonces, hasta acá la primera parte de la frase, ¿no? Ni la ingenuidad sarmientina, avancemos, ni el fatalismo determinista, ¿sí? Es decir, ni la concepción según la cual ya está todo fatalmente determinado, ¿sí? Y no hay ninguna capacidad de transformar la sociedad, la educación o la escuela, ¿sí? Ya que no es más que una herramienta de reproducción de la sociedad burguesa y del racismo estructural. Bueno, ni un extremo ni el otro, está diciendo básicamente Campione, ¿no? Debemos defender la educación estatal frente a la avanzada privatista, ¿sí? Que lejos de solucionar lo que hace es profundizar el problema, y debemos además, ¿sí? Discutir ciertas concepciones sumamente afianzadas en la educación estatal, como esta noción de patriotismo, que es la forma políticamente correcta del postulado racista que piensa la Argentina como un país blanco y eurodescendiente, ¿sí? Y que localiza lo indígena y lo afrodescendiente en el pasado o en el extranjero. En ese sentido, las bases mismas de nuestra sociedad, ¿sí? La educación y el Estado-Nación, por ejemplo, deben ser discutidas, ¿no? Esto nos está marcando Campione. Pregunta número 8. ¿Cuál es, según Campione, el debate que se debe en nuestra sociedad en relación a la educación pública y la educación privada en nuestro país? Bueno, un poco lo llevamos dicho, ¿no? El debate que Campione considera urgente es quién o quiénes y con qué criterios imparten educación en Argentina, ¿no? ¿Qué tipo de educación imparten? ¿Quiénes tienen acceso a esa educación? La pregunta número 8 estaba muy emparentada con la siguiente, ¿no? La número 9, que decía, retomando la amplia definición gramsciana del concepto intelectual, para vos, ¿qué intelectuales estamos formando y qué intelectuales deberíamos formar? Bien, primero que nada,
digamos lo siguiente: Antonio Gramsci define al intelectual como aquel o aquella que en parte o en todo trabaja con el pensamiento. Entonces, fíjense, según esta definición, nosotros, ¿sí?, ustedes y yo, profesor y futuros profesores y profesoras, somos intelectuales, ¿no? Digo esto porque, como señala Campione, en el lenguaje cotidiano se suele usar la palabra para referenciar a ciertos grupos muy específicos, ¿no? Escritores, investigadores científicos, etc. Pero según la definición de Gramsci, nosotros somos pensadores de la educación, somos intelectuales. Entonces sería bueno que no solo en esta ocasión, sino periódicamente, ya como estudiantes, ya como docentes, nos hagamos esta pregunta, ¿sí? Que como comunidad generemos espacios para hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué intelectuales estamos formando y qué intelectuales deberíamos formar? Para cerrar, me gustaría leerles un último pasaje del texto de Tiramonti. El texto, como dije antes, es del año 2004, pero suena muy actual, ¿sí? Viene hablando en este caso de aquellos que piensan que yéndose del país van a mejorar sus proyectos de vida, ¿no? Algo que se escucha decir mucho, tristemente, hoy en día. Así que me gustaría cerrar con esto. Hay otros jóvenes que comparten este mismo espacio socioeconómico, para los cuales irse no es una opción. Son los que apuestan a las salidas colectivas y a la posibilidad de modificar la situación nacional. Son como sobrevivientes de una época donde las vidas de los jóvenes se definían alrededor de los proyectos de cambio y de la militancia a favor de estos cambios. Estos jóvenes asisten todos a escuelas públicas. Las escuelas privadas no albergan proyectos colectivos. Voy a leer de nuevo esa frase. Estos jóvenes asisten todos a escuelas públicas. Las escuelas privadas no albergan proyectos colectivos. Es de suponer que hay un elemento ideológico que se construye en la confluencia de las convicciones familiares y las instituciones escolares, que recrean en este grupo de jóvenes la vocación de participar en la construcción de un mundo mejor. En relación con esto, se podría formular la hipótesis de que en la elección del circuito privado para la escuela de sus hijos subyace una estrategia familiar que apuesta a las salidas individuales. Entonces, para terminar, insistir en esto, ¿no? Defendamos la educación pública, defendamos los proyectos colectivos y revisemos lo que haya que revisar. Reflexionemos sobre la educación estatal, sometamos a crítica las bases mismas de nuestra sociedad, discutamos, batallemos contra la avanzada privatista, pero también desarticulemos al interior de la educación estatal los preceptos clasistas, racistas y patriarcales que fundaron nuestras instituciones, ¿no? Este es el aporte que intenta dejarnos esta materia, ¿sí? Que cuando les toque preparar un acto del 25 de mayo, ¿sí? Las y los incomode pensar cómo representar a los africanos esclavizados y a los afrodescendientes, ¿sí? Que las y los incomode lo que hicieron con ustedes en sus propias trayectorias escolares, ¿sí? Al pintarles la cara con corcho y presentar a los esclavizados como cuentapropistas, ¿sí? Que les resulte inadmisible que un 12 de octubre se hable de encuentro de culturas, ¿sí? Porque ese eufemismo, ya lo dijimos, encubre la violencia, ¿sí? Que las y los inquiete advertir que los manuales de sus propias trayectorias escolares estuvieron atiborrados de figuras masculinas y que las mujeres fueron excluidas de la historia y de la epistemología. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Recuerden entonces que en el foro de la plataforma del Infod tenemos un espacio para continuar profundizando los temas de estas guías, ¿sí? Los temas que estuvimos comentando y relacionando en estas devoluciones. Hasta pronto.